Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos a todos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos. Si estamos aquí es porque el Señor aún tiene cosas que hacer. ¿Cuántos saben esto? Si no tuviera que el Señor que hacer cosas, ya estaríamos con Él. O algunos lejos de Él, no sé, ¿verdad? Pero estamos aquí y hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué les parece? ¿Vienen con corazones dispuestos? ¿Sí? Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 19. Vamos a dejar que el Señor obre en esta tarde en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y vamos a disponernos a aprender de su palabra. Vamos a continuar con la serie de Aprendiendo de los Hechos. Este es el tema número 43 de esta serie. Yo le he puesto un Dios de milagros. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, un Dios de milagros. Manténganlo ahí. Yo quiero que me acompañe a hacer una breve oración. Tome la mano de su esposo o de su esposa, o si viene con algún familiar, pues tome la mano de su familiar. También cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a pedirle al Señor en esta tarde que obre. Padre nuestro y amado Dios, todopoderoso Señor, te damos muchas gracias porque nos has traído hasta este lugar para obrar maravillas en nosotros, a través de tu palabra, en lo profundo de nuestro corazón, pero también en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Gracias porque yo sé que tú estás cumpliendo tus planes y propósitos en cada uno de los que estamos aquí y aún en los que no pudieron asistir en esta tarde. Que tu presencia esté en medio de nosotros, que tu nombre se afirme en nuestros corazones y que podamos ver tu gloria, Señor. Habla a los corazones y obra maravillas, señales, prodigios, milagros en medio de tu pueblo. Aquí estamos, Señor Todopoderoso. Disponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestras fuerzas para ti, porque eres un Dios vivo y verdadero, un Dios que sustenta cada parte de nuestro ser. Bendice la vida de mis hermanos y derrama abundante gracia sobre cada uno de los que están aquí. Derrama de tu amor, de tu poder, de tu gloria en este lugar. Gracias por ser nuestro Señor, gracias por ser nuestro Padre. Te adoramos de todo nuestro corazón y disponemos de este tiempo en cada uno de nuestros miembros y sentidos para escucharte hablar, Señor, y para ver tus obras. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, de autoridad, de poder, ante quien se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiesa que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, amado Dios. Amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Repito, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hacía Dios milagros extraordinarios, dice la Escritura, por mano de Pablo. Y la palabra extraordinarios quiere decir no comunes. Milagros que no eran comunes entre ellos y que tampoco son comunes en medio de nosotros el día de hoy. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que el Dios de Pablo es también nuestro Dios el día de hoy? ¿Sí está seguro de eso o no? El Dios que hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo es el mismo Dios al cual nosotros adoramos el día de hoy. Es el mismo Dios que nos sustenta, que nos sostiene en medio de cualquier circunstancia. Es el mismo Dios que provee de todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. De manera que nosotros tenemos que aprender a confiar en ese Dios, en nuestro Dios, ese Dios que es todopoderoso, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre.
De modo que podemos estar seguros que hasta el día de hoy Dios sigue obrando maravillas en medio de su pueblo. Quizá muchos de ustedes no las hayan podido ver o experimentar, pero ese mismo Dios que obró milagros extraordinarios en medio del pueblo por mano de Pablo, es el mismo Dios que sigue obrando maravillas hoy en medio de su pueblo. Ahora, también tenemos que aprender y entender que todas las maravillas y todos los milagros que Dios obra y que obrará durante toda nuestra vida, de generación en generación, son siempre conforme a su buena voluntad y propósitos. Es decir, que están sujetos a lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, porque Él es soberano. No ha limitado, no ha cortado su mano para hacer maravillas y milagros en medio de los hombres. Pero cada una de estas maravillas está sujeta a su voluntad, a sus propósitos. No es de acuerdo a nuestros propios deseos. No es lo que queremos, lo que deseamos. No es lo que creemos que necesitamos, sino es su voluntad y propósitos. Los milagros, hermanos, están sujetos a Dios y no a lo que nosotros deseamos, queremos o creemos que necesitamos. ¿Sí lo entendemos? Pero no ha dejado de hacer milagros. Eso es algo también importante que debemos de considerar. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida hoy? A ver, levanta tu mano. ¿Crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida hoy? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Muchas personas tienen un concepto de Dios demasiado distorsionado y llegan a creer que la omnipotencia de Dios, ¿qué es la omnipotencia? Bueno, que Dios es todopoderoso. Pero tienen un concepto de Dios a tal grado que creen que la omnipotencia de Dios es para cumplir sus propios deseos o sus supuestas necesidades. Cuidado con eso. Dios es todopoderoso y puede hacer un milagro en tu vida hoy. Pero su omnipotencia no está sujeta a nuestros deseos o a nuestras supuestas necesidades. Muchos están tan llenos de la ciencia ficción que el mundo les ha implantado acerca de quién es Dios, que han comprado esa idea de un Dios humanizado y un Dios a nuestro servicio. Cuando claramente Dios dijo por medio de Oseas, yo soy Dios y no hombre. Dios no es hombre, mis hermanos. No podemos manipular a Dios para que haga nuestros deseos, aunque sí podemos orar a Él para que obre milagros en medio de nosotros. Porque Dios soy, dijo el Señor, y no hombre. De manera que no debemos pensar que Dios tiene limitaciones humanas. Su sabiduría es infinita. Su misericordia y su bondad sobrepasan todo lo que podamos llegar a entender en este mundo. Su amor no es comparable de ningún modo o de ningún sentido, de ninguna forma, con lo que nosotros podamos llegar a experimentar humanamente hablando. Bueno, en esa infinidad de Dios, Dios obra cosas maravillosas y milagros extraordinarios. Pero escúchame bien, esos milagros y esas cosas maravillosas no son por razones superficiales. Nunca Dios va a obrar un milagro por razón superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios no obra o no responde a una oración acerca de un milagro que le estamos pidiendo, es porque Dios no es superficial. Y en la profundidad de su sabiduría, de su amor, en la profundidad de su bondad, Dios quiere que una persona permanezca en esa condición. Lo cual
es muchísimo mejor dentro de sus planes y propósitos que de lo nuestro, porque sus razones no son superficiales, sus razones no son carnales. Cuando nosotros pedimos un milagro de parte de Dios, ¿para qué es? Para que nos libre del problema, para que nos libre del dolor. ¿Es malo? No, ¿por qué? Porque pues queremos tener descanso, queremos tener paz, queremos tener una mejor calidad de vida, etcétera. Pero regularmente nuestras razones sí son superficiales. Jamás nos ponemos a pensar la profundidad que puede tener el estar o padecer cierta situación o cierta circunstancia o estar en cierta condición. Dios no. Sus razones no son carnales, sus deseos no son carnales. Las maravillas que Dios produce, los milagros que Dios hace desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy, producen efectos eternos. Cuando Dios hace un milagro es porque lo que produce o lo que quiere producir a través de eso quiere que trascienda la eternidad, no simplemente para producir algo momentáneo, algo pasajero o temporal. Ahora, veamos el concepto correcto de los milagros, porque a veces estamos un poquito confundidos en lo que son los milagros y a veces lo llegamos a confundir con la providencia divina, porque estamos tan acostumbrados a llamar milagro a tantas cosas que nos maravillan y nos asombran, que a veces perdemos de vista el todo, la omnipotencia de Dios, el todopoder de Dios, obrando en cosas que jamás podemos llegar a imaginar. Por ejemplo, sales de tu casa tarde y tienes muy poco tiempo para llegar a tu trabajo, a la escuela de los hijos o alguna cosa importante, y sales de tu casa y un tráfico como nunca, accidentes por donde quiera, pero ¿qué crees? Llegaste a tiempo. ¿Cómo le llamamos? Milagro. Fue un milagro que llegara a tiempo. Bueno, estrictamente hablando, eso fue parte de la misericordia de Dios para empezar, pero es parte de su providencia, es decir, tiene propósitos también en eso. Porque son cosas que se pueden explicar de cierto modo, ¿no? Otro ejemplo, de repente estás en tu casa, arriba de una escalera, arreglando algo, la escalera se resbala y de repente cae en un lugar y resulta que no te quebraste absolutamente nada. ¿Cómo le llamamos a eso? No, fue un milagro que no me pasara nada. No me pasó nada por milagro. Pero son cosas que se pueden explicar. Estamos acostumbrados a decir, por milagro de Dios estoy vivo. Por milagro de Dios pudimos comer. Pero todas estas cosas es que aunque son maravillosas y asombran nuestro corazón, nuestro entendimiento, y estrictamente hablando vemos la mano de Dios obrando en cada una de ellas, es parte de su providencia. No estamos hablando estrictamente de milagros, son hechos providenciales de Dios. Es decir, cosas que Dios utiliza de una manera asombrosa para cumplir sus planes y propósitos en nosotros, darnos testimonio, etcétera. Dios interviene conforme a su providencia con el fin de ayudarnos y cumplir sus propósitos en el camino. El tema de los milagros, hermanos, ha sido fuertemente discutido a través de los años, y estas discusiones son sobre si realmente existen los milagros, si realmente Dios obra maravillas inexplicables en un mundo material, en un mundo que está sujeto a leyes. Y si es así, o si lo sobró en su tiempo, las discusiones a veces son si estos milagros siguen vigentes el día de hoy en medio de nosotros. A muchos les fascina el tema de los milagros y quieren ver milagros de parte de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ver un milagro de parte de Dios? Nos fascina. Y cuando vemos lo sobrenatural nos
nos envuelve nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos adentramos a lo místico, a lo oculto, a lo inexplicable. Pero escúchame bien, hermano, a veces el problema está en que ignoramos que estos mismos milagros que nos fascinan, estos mismos milagros que queremos ver, son los mismos que van a dar testimonio en contra nuestra cuando después de haberlos recibido no cambiamos nuestra manera de vivir por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo condenó a Corazín y a Betsaida, a Capernaum, precisamente por estas cosas. El Señor les dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, 2 ciudades antiguas, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y ceniza. Lo mismo le dijo a Capernaum: tú que eres engrandecida serás abatida, porque si se hubieran hecho en ti milagros como los que se hubieran hecho en otras ciudades, si en otras ciudades se hubieran hecho milagros como los que se han hecho en ti, se hubieran arrepentido. Por lo tanto, estas ciudades se van a levantar y los van a condenar a ustedes. Y a veces nos fascina el tema de los milagros y queremos ver milagros, pero el problema está en que, como dijo Jesús, no sabes lo que pides a veces. Porque si no cambias tu manera de vivir a causa de las cosas maravillosas y asombrosas de Dios, esos mismos milagros que tanto estuviste clamando a Dios para que ocurrieran, son los que se van a levantar en tu contra, como un testimonio de que a pesar de que viste las maravillas de Dios, no se produjo nada en toda tu manera de vivir. Cambia el concepto de milagros, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren ver milagros? Yo también lo quiero ver. Pero procura que si ves las cosas maravillosas y asombrosas de Dios, o si ya les has visto, que estas cosas hayan cambiado tu corazón. ¿En qué sentido? Que ahora ves el poder de Dios y te rindes ante ese poder, ante esa grandeza. ¿Qué son los milagros? Bueno, estrictamente hablando, la palabra milagro se deriva del latín miraculum, que significa una maravilla, es decir, algo que nos causa asombro. Eso es milagro etimológicamente hablando. Una maravilla, algo que nos capta la atención, nos causa asombro por lo que está ocurriendo. Pero en relación con Dios, es un evento en el que Dios interviene directamente, un evento en el que Dios interviene de manera directa, rompiendo con cualquier tipo de ley física o natural, para mostrar su poder para ayudar al hombre. Esos son los milagros hablando en relación a Dios. Dios interviene con su poder para ayudar a los hombres, aun cuando esto significa romper con las leyes de la naturaleza, aquellas leyes que nosotros pensamos que son absolutas, pero esas mismas leyes que nosotros pensamos que serán absolutas, Dios las rompe como nada. Es imposible que unos cuantos pececillos y panes se puedan multiplicar, diciendo que es imposible. Las leyes de la naturaleza nos dicen que eso no es posible, pero para Dios todo es posible, hermanos, y eso se le llama milagro. El milagro es una intervención sobrenatural en el mundo, en un mundo material, en un mundo externo, que refleja la presencia y el poder de Dios en medio de nosotros. Es un acto que viene directo de la voluntad de Dios, directamente de la voluntad divina, y que nos hace ver que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios poderoso y un Dios realmente interesado en los hombres. Estos milagros son una prueba clara y notable del poder de Dios y de la libertad que Él tiene para usar su poder para cumplir sus propósitos. Eso se le llama milagro.
Y ese Dios que obraba milagros extraordinarios por mano de Pablo hace casi 2000 años, es el Dios al cual nosotros adoramos el día de hoy. Su poder no ha menguado, su interés por la humanidad no ha menguado. Él sigue obrando maravillas, milagros en medio de los hombres. Dios lo ha hecho así desde el principio de la creación y lo va a hacer así hasta el último de nuestros días. Ahora, Dios no hace nada sin propósito, lo acabo de comentar. Como decía el Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado. ¿Verdad que sí? Bueno, en Dios, mis hermanos, cada movimiento en su creación está perfectamente calculado por Él. Todo. La Escritura dice que si cae un pajarillo a tierra es por la voluntad de Dios. O no cae sin que en su voluntad lo tenga perfectamente controlado. Cada movimiento está perfectamente calculado, desde lo que es macro a nivel universal, al nivel cosmos, el universo, hasta lo que es micro, cada bacteria, cada átomo está perfectamente en control de nuestro Dios Todopoderoso. Ese Dios que es todopoderoso no hace nada, absolutamente nada, sin propósito. No lo hace simplemente para congraciarse con el hombre, no. Dios no hace las cosas para agradarte a ti o agradarme a mí solamente. Él lo hace porque sus propósitos son infinitos. Todo en Dios, mis hermanos, tiene tintes eternos. Todo. Él se ocupa en la eternidad del hombre y no en lo temporal y pasajero. Ese Dios que obraba milagros extraordinarios por mano de Pablo, cada uno de esos milagros que Dios produjo por mano de Pablo tenía un propósito con tintes eternos y no simplemente pasajeros, como muchos de aquel tiempo lo entendieron y como muchos el día de hoy lo siguen entendiendo. Bajo este entendimiento de que Dios no hace nada sin propósito, podemos entonces estar seguros de que aún las maravillas que Dios obra, aquellos milagros extraordinarios que fueron desde el principio de la creación y que van a continuar hasta el día, o que continúan hasta el día de hoy, que continuarán hasta el fin de la creación, cuando Dios haga nuevas todas las cosas, son hechos con propósitos específicos y eternos dentro de un plan perfecto de Dios. De modo que lo que Dios quiere producir a través de cada uno de ellos, de estas maravillas y estos hechos, va mucho más allá de lo que es superficial y pasajero. Por ejemplo, todos conocemos los milagros que Dios hizo en la tierra de Egipto para poder liberar a su pueblo, ¿verdad? La conocemos como las 10 plagas. Él envió 10 plagas a Egipto para poder liberar a su pueblo. Pregunta: ¿la liberación que Dios hizo para con el pueblo de Israel era únicamente para el pueblo de Israel? Por supuesto que no. En ese momento Dios estaba reservando un pueblo para sí mismo con el fin de salvar a toda la humanidad. Ahora que están llevando el plan de lectura, muchos se están dando cuenta de todas las cosas que Dios hizo en el pueblo y a través del pueblo. Cómo Dios mandó exterminar naciones y cómo Dios también trató directamente con su pueblo en muchos de los que fueron incrédulos. Y yo platicaba, no recuerdo si con mi esposa o con algunos, acerca de este Dios, cómo muchas veces dudamos de lo que Dios está haciendo. Y al no entender sus hechos poderosos, pensamos que Dios hace las cosas simplemente por venganza, egoísmo, por motivos superficiales. Pero mis hermanos, no había otra forma en lo absoluto de preservar la humanidad, sino de la forma en la que Dios lo hizo y nos lo revela a través de las Escrituras. Si Dios separó un pueblo, si Dios trató con ese pueblo, si Dios exterminó naciones, todo fue con el único propósito de que la humanidad siguiera vigente hasta el día de hoy.
Si Dios no hubiese separado un pueblo en aquel tiempo, tú y yo no existiríamos. ¿Qué fue lo que pasó con Noé? Cuando la maldad del hombre era mucha y se había multiplicado por toda la tierra. Si Dios no hubiera separado a un hombre, la humanidad ya no existiría. Si Dios no hubiera separado un pueblo, la humanidad ya no existiría. Todo lo que Dios hace, mis hermanos, es con fines eternos y gloriosos. Si Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa, haciendo maravillas, milagros en medio de ellos, no fue simplemente para que los israelitas ya no fueran esclavos. No fue simplemente para que Dios se llenara de ego cuando lo adoraron en el desierto, porque ni siquiera lo adoraron. No, fue con la finalidad de salvar a toda la humanidad y de tener un pueblo suyo que le adore por toda la eternidad. Para eso fue. Por medio de estas plagas, por medio de estos milagros, Dios estableció su presencia en medio de la tierra, de manera que hasta el día de hoy, mis hermanos, seguimos hablando de estos hechos. Miles de años después de que ocurrieron estos hechos maravillosos, nosotros seguimos adorando a este Dios que es todopoderoso, como el único y verdadero. Claramente, cada milagro tiene propósitos específicos para su tiempo y para su época. En ese momento, a través de estas 10 plagas, Dios humilló a cada uno de los dioses de los egipcios. Cada plaga representaba un golpe mortal contra sus propios dioses, que no pudieron hacer nada en contra del poder de nuestro Dios. En Éxodo 7:5, en la Nueva Versión Internacional, el Señor les dice: y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, dice, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Ahora, ¿por qué Dios quiere que el mundo sepa que Él es el Señor? ¿Por qué Dios quiere que el mundo sepa que nuestro Dios es el único Dios todopoderoso y verdadero? ¿Por qué? Porque solamente en Él hay salvación, porque solamente en Él hay propósito, porque solamente en Él subsistimos. De nada sirve que el hombre crea en otros dioses si al final van a pasar toda la eternidad en el infierno. Por eso Dios quiere darse a conocer a los hombres y lo hace por medio de maravillas, por medio de milagros inigualables. También Dios hizo milagros maravillosos a través de los profetas o por mano de los profetas. Toda la Escritura está llena de milagros extraordinarios por mano de Dios. Vemos a un Elías deteniendo la lluvia, multiplicando harina, multiplicando aceite, resucitando a un niño, haciendo que descienda fuego del cielo y consuma un holocausto junto con todo el agua, cosas que eran imposibles, mandando a que nuevamente llueva sobre la faz de la tierra, dividiendo las aguas del Jordán. Vemos a un Eliseo haciendo milagros extraordinarios, volviendo aguas amargas en dulces, haciendo que un oso se devore a unos muchachos, multiplicando también el aceite de una viuda, haciendo que una mujer estéril tenga un hijo, resucitando al hijo de una tsunamita, curando el veneno de una olla, alimentando multitud de hombres con unos pocos panes de cebada, sanando la lepra de un hombre soberbio, haciendo flotar un hacha sobre las aguas. Por medio del profeta Daniel y de Ananías, Misael y Azarías, deteniendo la boca de los leones, impidiendo que el fuego que consumió a otros a una larga distancia no les queme ni un solo de sus cabellos.
¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y después del Señor Jesucristo, a través de Pedro, a través de los apóstoles, quienes hacían muchas señales y prodigios en medio de ellos, de manera que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. Lo mismo con Felipe, quien sobrepasó por mucho las artes mágicas de este hombre llamado Simón, que tenía engañado al pueblo diciendo que ese era el poder de Dios. Así en cambio llega Dios y se manifiesta con cosas inigualables, cosas extraordinarias. Y después por mano de Pablo, con milagros extraordinarios. Ese es nuestro Dios, obrando a través de todos los tiempos y todos los siglos, con el propósito de acercar al hombre a Él, de dar testimonio de que tenemos un Dios único y poderoso en medio de todas las naciones de la tierra. Y cada uno de estos milagros, hermanos, cada una de estas maravillas eran envueltas por el mensaje de la salvación de Dios. Eran envueltas por la predicación del Evangelio, que más allá de querer Dios sacar de la aflicción a un hombre, quería llevarlo a la eternidad. Y es lo mismo que sucede el día de hoy. Ahora, debemos aprender a diferenciar entre el poder de Dios que obra milagrosamente con propósito y las acciones abominables y supersticiosas de los hombres, influenciadas por Satanás. Acciones que son egoístas y que tratan de forzar una respuesta divina y sobrenatural para fines personales, e incluso a veces de manera irracional o en contra de la voluntad y del carácter santo de Dios. Tenemos que aprender a diferenciar estas dos cosas, porque, mis hermanos, no todo lo sobrenatural viene de Dios. ¿Sí sabíamos? Hay milagros engañosos que vienen de parte de Satanás y sus demonios. Tienes que aprender a diferenciarlo uno del otro. ¿Para qué? Para que no estés rogando a Dios por un milagro que Él no quiere hacer y termines buscándolo por otro lado y forzando una respuesta divina para tus propios fines egoístas. Sí, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de milagros, y puede obrar milagros, y creemos que el día de hoy puede obrar milagros, pero todo está sujeto a su voluntad y propósito, no a cuestiones superficiales. Porque es una realidad, hermanos, que Satanás y sus demonios también pueden obrar cosas extraordinarias. Por ejemplo, lo hizo con aquellos magos que estaban al servicio de Faraón. Pudieron imitar algunos de los milagros que Dios hizo por mano de Moisés. Cuando Moisés aventó la vara y se convirtió en una culebra, los magos hicieron exactamente lo mismo. Aunque la culebra de Moisés devoró a las otras, ¿verdad? Manifestando su poder y su gloria. También, como lo mencionaba hace un momento, Simón el mago engañaba a todos con sus artes mágicas, haciendo cosas extraordinarias. Pero llegó Felipe y aún se dice que el mismo Simón mago anheló los poderes que se manifestaron a través de la vida de Felipe. Y se dice que creyó, no sabemos. Si lo vemos en el cielo, pues sí creyó. Si no, pues no. Bueno, esto significa, hermanos, que no podemos dar por hecho que algo sobrenatural o extraordinario viene de Dios. Nuestra base de todas las cosas, tanto naturales como sobrenaturales, debe de ser la palabra de verdad, es decir, las Escrituras. Si un milagro, una maravilla está envuelta por la palabra de Dios, entonces viene de Dios. Si no hay palabra de Dios en todo eso,
es un milagro engañoso de parte de Satanás. ¡Que la Virgen lloró! ¿Será de Dios eso? Bueno, muchos creen que es de Dios. Muchos viven engañados que es de Dios. Tenemos que tener como base la palabra de verdad, a fin de que por medio de la palabra nosotros podamos aprender a distinguir lo que es de Dios y lo que no viene de Él, para que no nos vayamos de boca cuando veamos cosas sobrenaturales. Cuando veas un cartel que dice Noche de Milagros, sí, tú, Espíritu Santo. ¿Quién no escribió al Espíritu Santo? Cuando no nos vayamos de boca, cuando alguien quiera controlar el poder de Dios a través de sus manos, porque no es así. Distingamos por medio de la palabra de Dios. Pablo menciona esto a los tesalonicenses, mis hermanos, como una de las principales armas del anticristo. Abre tu Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:8. ¿Cuántas iglesias, hermanos, se han levantado? ¿Cuántas iglesias milagreras se han levantado el día de hoy? Y como nos gusta el show, ahí vamos a las iglesias milagreras, sin distinguir si es de Dios o no es de Dios, si lo que está haciendo está apartando de la fe a unos o los está acercando a los pies de Cristo. Es algo que tenemos que distinguir, porque los milagros, hermanos, van a ser una de las principales características del anticristo. Y Pablo se los advierte a los tesalonicenses. Dice 2 de Tesalonicenses 2:8, y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor, dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero fíjense lo que dice el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Con qué? Con gran poder y señales y prodigios. ¿Qué? Mentirosos. Muchos seguirán sus disoluciones, porque no distinguen por medio de la palabra lo que viene del poder de Dios y lo que es del poder de las tinieblas, porque solo lo que quieren es un milagrito. Cada milagro que el Señor hizo, hermanos, revelado a través de las Escrituras, está envuelto por la palabra de Dios y no lleva sino el propósito de llevar a los hombres a sus pies, a un arrepentimiento, a un reconocimiento, a una entrega. No es simplemente milagro por milagro. El anticristo, quien viene con el poder de Satanás, va a hacer señales y prodigios, pero cada uno de estos serán mentirosos. Ahora, ¿por qué le llama mentirosos? ¿Por qué le llama mentirosos? Porque la intención de estas manifestaciones sobrenaturales no son otra sino apartar a los hombres de Dios, desviar su mirada del Todopoderoso para que no reciban la verdad del Evangelio. Pregunta, ¿ha funcionado hasta el día de hoy con muchos? Totalmente. Llegas y le hablas del Evangelio y no quieren milagros. Les hablas de santidad y no quieren señales, prodigios, cosas sobrenaturales, manifestaciones ridículas. No quieren la palabra de Dios. A todas esas personas son las que son engañadas por Satanás y terminan en el infierno, rogando para que sus familiares no vayan allá, que crean al Evangelio. Pablo continúa diciendo en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Nueva Versión Internacional dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Mis hermanos,
El milagro, las maravillas, la manifestación del poder de Dios siempre tiene que ir acompañada o acompañado de la verdad de la palabra. Si están haciendo milagros y no hay palabra ahí, córrele, vete a otro lado. Porque si te dejas cautivar por eso, vas a terminar en el infierno. Porque estos tipos de personas que van en contra de la voluntad de Dios, que aborrecen a Cristo, dice la Escritura que con toda perversidad engañan a todos aquellos que se niegan a amar la verdad para así ser salvos. Mis hermanos, Pablo se enfrentó a todos estos engañadores en Éfeso. Cuando dice la Escritura que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de manera que muchos le quitaban sus paños a Pablo y se los llevaban a los enfermos, a tal grado de que sanaban, no era en un contexto de avivamiento, no era en un contexto en donde estaba toda la iglesia recibiendo las cosas de Dios. Pablo se tuvo que enfrentar a todos estos engañadores que con perversidad estaban desviando la fe de muchos. Pablo llegó a una ciudad que estaba sumergida en el engaño, una ciudad totalmente apartada de la verdad. Y es ahí donde predicó el evangelio. Es ahí donde, haciendo Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, respaldaban lo que Pablo estaba enseñando, de manera que muchos creyeron a la fe. Muchos creyeron en el evangelio. Fíjense, la ciudad de Éfeso era una ciudad sumamente idólatra. Era donde estaba el templo de la diosa Diana, ya lo hemos comentado, que tenía 1000 prostitutas. Era una ciudad idólatra, era una ciudad llena de prostitución, llena de violencia, llena de crimen. Había exorcistas ambulantes. Salías y un puesto ahí ¿de qué venden ahí? No, sacan demonios. Ah, órale. Eran exorcistas ambulantes. Y engañaban a las personas. ¿Sí sabe que hoy hay exorcistas ambulantes? ¿Y hay endemoniados fingidos? Porque al hombre le gusta el show, ¿sí o no? Y muchos fingen estar endemoniados. Y muchos se aprovechan de esos que fingen estar endemoniados para sacarles una lana por sacarles el demonio. Y se vuelve todo un show. Bueno, Pablo estaba predicando el evangelio y haciendo cosas extraordinarias en una ciudad como esta. Había practicantes de magia. Más adelante dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Libros de magia, donde había conjuros, donde había hechicería. Y dice que el precio de todo lo que se quemó fueron 50,000 piezas de plata, lo cual no representa otra cosa sino la magnitud del deseo místico que tenían aquellos hombres. Se dice que era el salario de 360 y tantos años de un obrero normal, un obrero común. Imagínate, tanto deseo que tenían por lo místico, pero al creer al evangelio dice que trajeron todos los libros y los quemaron delante de todos. Aquellas personas, hermanos, vivían completamente inmersas en la magia y en la superstición, como lo vemos en muchos casos hoy en día. La santería, la hechicería, las limpias, los amarres, la lectura de las cartas, la lectura de la mano. Así vivimos el día de hoy, inmersos en todo esto. Es más, se ha normalizado estas prácticas que son abominables a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo me he encontrado carteles en los postes donde dice lectura de las cartas y lectura de la mano y amarres y que no sé qué del amor y puras cosas engañosas, puros milagros engañosos, puras perversidades, hermanos,
que separan al hombre de Dios. Bueno, Pablo hacía cosas extraordinarias en medio de todo eso, pero rodeado con la palabra de Dios. Y el resultado de eso fue la salvación eterna de muchos. No simplemente espectáculo, no simplemente tener el amor de tu vida. Porque si sabías que Dios te puede dar el amor de tu vida, a muchos ya no lo dio, ¿verdad? Pero a los que no, Dios te puede dar el amor de tu vida sin que le hagas un amarre y te condenes por ello. Muchos prefieren darle toloache. Dios es más extraordinario que esos, hermanos. Le dan toloache y sí, lo tienes contigo, pero te tunde a golpes. Y cuando Dios tiene a alguien que te va a amar como Él ama a su iglesia. Satanás, mis hermanos, ha logrado engañar al mundo entero. Y no solo a eso, aún muchos supuestos cristianos que siguen todas estas prácticas, más allá de amar la verdad. Ha engañado a muchos supuestos cristianos que no dependen de la palabra de Dios, que dependen de sus sentimientos, de sus emociones, personas que dependen de sus propios deseos y que no ven más allá de sus propias narices, que todo lo que quieren piensan que está en este mundo y dejan de ver lo eterno, y les hace creer que todo lo que están haciendo lo hacen en el nombre del Señor. Yo he conocido personas que practican la santería y dicen que es de Dios. Porque, no sé, como que la santería hubo un punto en el que era moda. Como los narcotraficantes comenzaron a usar la santería como un medio de supuestamente protección para que no los maten y ya están todos muertos. Muchas personas, sin ser narcotraficantes, yo los veía con sus collares y con sus pulseras de la santería. ¿Y saben cómo es una pulsera de la santería, hermanos? Son chaquiras. Los collares son chaquiras. ¿Y de qué color cree que es una pulsera de un santo de esta práctica abominable? Amarillo y verde. ¿Y qué colores son los que representan esto en la Iglesia Católica? San Juditas. San Juditas es amarillo y verde, pero es el mismo santo de una religión, de una secta que se conoce como santería. Y dicen que todo lo hacen en el nombre de Jesús. Y es curioso porque pueden trabajar la santería con cualquier santo. Así hay una hermana, ¿no?, que me daba testimonio, que decía que ella sí iba a hacer un trabajito. Pero ella pues tenía miedo. Entonces que llegó y que se estaba ahí en el medio del culto y haciendo sus rituales y todo. Pero dice ella que ella en su mente estaba pidiéndole a Jesús, al Señor Jesucristo. Y que decía, ay, no sé, y que estaba orando a Jesús, a Jesús, a Jesús. Y que el santero se levantó y le dijo, saquen a esta mujer de aquí. Y que la sacaron, y cuando les preguntó por qué, que le dijeron, es que podemos hacer cualquier trabajo con cualquier santo, menos con Jesús. Porque Jesús es verdad, hermanos. Es la verdad. No te dejen engañar por lo que Satanás ha implantado en el mundo y que les hace creer que todo viene de Dios y que todo se hace en el nombre del Señor. Fíjense lo que advirtió el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 13, versículo 22. Muchos tienen su altarcito ahí de la hechicería y tienen su imagen de la Virgen colgada. Tienen su altarcito de la santería y tienen a San Judas lleno de monedas. Es una locura, es una confusión tremenda. Marcos 13, 22 y 23. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sale? Usted sígame ahí en su lectura y si no lo van a proyectar ahí en la pantalla. Dice el Señor Jesucristo hablando de los tiempos finales. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas.
Repita conmigo, falsos, falsos. Y realizarán señales y milagros. ¿Para qué? Para llevarlos a Dios. Para que tú creas en el Evangelio. No, ¿para qué? Repítalo. Para engañar, hermanos. Para engañar. De ser posible aún a los escogidos de Dios, a los elegidos de Dios. Versículo 23. Tengan cuidado, les advierto esto de antemano. De manera, hermanos, que cualquiera que es engañado por milagreros, por anticristos y por personas que solamente buscan pervertir y desviar la fe de algunos, no hay pretexto, porque Dios ya lo advirtió de antemano. Y si alguien busca los milagros antes que la verdad, entonces aténganse a sus propias consecuencias. Porque sí tenemos un Dios de milagros y puede obrar y puede responder tu oración, pero cuando tú te sujetas a su verdad, cuando tú estás dispuesto a esperar sus tiempos, cuando tú estás dispuesto a aceptar sus decisiones, cuando no te aferras al milagro solamente por aferrarte, sino que ves la mano de Dios en todo ello. Porque Satanás, mis hermanos, engaña a través de lo místico. Satanás engaña a través de lo sobrenatural. Y el hombre, naturalmente hablando, busca todas estas cosas, busca lo místico, busca lo sobrenatural. El hombre es sumamente supersticioso y busca siempre lo que es maravilloso o lo que es sobrenatural a sus ojos. Pero es importante entender, les repito, que no todo milagro viene de Dios. No todas las cosas extraordinarias cumplen con los rasgos que evidencian el poder extraordinario de Dios obrando por mano de los hombres. Ahí ves el hombre haciendo milagros en el nombre de Dios y es un patán con su familia. ¿Cómo vas a pensar que viene de Dios eso? Una persona que se anda metiendo con muchas mujeres. Pero los domingos va y hace milagros en la iglesia. ¿Tú crees que eso viene de Dios, hermano? De ninguna manera, no cumple con los rasgos que evidencian el poder de Dios. Al no entender esto, en muchas ocasiones nos dejamos guiar por lo místico sin discernir aquellas cosas que son de Dios y las cosas que Dios abomina. Tenemos que cuidarnos de no ser engañados. Prácticas como la invocación a los muertos. ¿Tú cómo vas a creer que Dios no quiere que mi abuelita me visite? ¿Cómo voy a creer que no vayas a la palabra y lo escudriñes? Y ahí andan invocando. ¿Tú crees que no es agradable que le lleve flores a mi papá? Y que platique con él y que le invoque y que le pida que me cuide y que me ayude desde el cielo. Bueno, es que ¿por qué no escudriñas la palabra? Para que no te dejes engañar. Y gran cantidad de personas invocan a los muertos. La lectura del tarot, los horóscopos, los que muchos piensan que son inofensivos, pero son engaños de Satanás para apartar la fe de muchos. Lo voy a leer. Yo no creo en esto, pero déjalo leo a ver qué dice. Y me va a ir bien. Sí que no ves. Dios dice eso y todavía qué más dice. Y estás leyendo y terminas creyendo en lo que está diciendo el horóscopo. Es que soy así porque soy Tauro. Mis hermanos, esos son engaños y miren, con todo respeto se los digo, son payasadas. ¿Cómo que soy así porque soy Tauro? Porque soy Escorpión, porque nací tal fecha. Somos cristianos, hermanos, y creemos en un Dios todopoderoso. No podemos andar creyendo tales cosas. Todo esto nomás para decirle, deja de leer los horóscopos. Cualquier tipo de astrología, hechicería, adivinación, son prácticas que atraen a los hombres, los seducen, arrastrándolos a una vida abominable delante de Dios, porque son prácticas que Él ya ha condenado de una manera clara a través de su palabra. Porque todas estas prácticas, hermanos, pretenden tener un control de lo que solamente Dios tiene, lo
cual es sumamente soberbio y no evidencia sino el carácter de Satanás, quien quiso ser como Dios, quiso tener el mismo control que Dios, y al no poder hacerlo vino y implantó todas esas abominaciones en la vida de los hombres. Pregunta: ¿quién es el único que puede conocer el futuro? Dios. ¿Y para qué vas a que te lean la mano? Para ver si vas a tener larga vida. ¿Quién es el que está en el poder de la vida y la muerte? Dios tiene en su mano todas esas cosas. ¿Para qué andas haciendo sacrificios para que te den 10 años más de vida? Porque así es la santería. Hacen sacrificios para que les alarguen la vida, cuando Dios es el que tiene control perfectamente de todas esas cosas. El Señor no quiere eso. El Señor le dijo a su pueblo: ustedes tienen que aprender cosas diferentes, no aprendan las abominaciones de aquellas naciones. No pasen a sus hijos por el fuego, no practiquen adivinación, astrología, no practiquen hechicería, adivinación, magia, no consulten a los muertos. Todo eso el Señor se lo dijo a su pueblo en Deuteronomio 18, del 9 al 14, porque esa abominación, dice el Señor, todo aquel que practica estas cosas. Todo está en las manos de Dios y en el poder de Dios, hermanos. Cualquiera que practique estas cosas no refleja sino la soberbia y la rebeldía en contra de Dios. Aquella soberbia, aquella rebeldía que inició Satanás en su corazón cuando quiso ser semejante al Altísimo. Y cualquiera que practique estas cosas manifiesta el mismo espíritu que él y una clara enemistad contra Dios. Nosotros no tenemos que vivir buscando estas cosas. Este tipo de pensamiento, este tipo de superstición e ignorancia le hace pensar al hombre que puede tener control de las obras maravillosas de Dios. Pero escúchame bien, y de una vez te lo digo: nadie, absolutamente nadie en la existencia o en la creación puede tener control de las maravillas de Dios. Por lo tanto, cuando te digan: ven, voy a hacer un milagro por ti, no les creas. Eso lo va a hacer Dios, y si quiere. Y si quiere, sí puedes orar, puedes pedirle que obre un milagro, pero eso depende de Él y de nadie más. Porque ni aún, porque si tiene don de sanidades, ni aún los que se les ha derramado dones tienen control de esos dones. Y ahorita lo vamos a ver. Nadie tiene control sobre las cosas sino solo Dios, hermanos. Todo lo demás es superstición. Todo lo demás es abominación en contra de Dios. El vivir de esta manera es vivir apartado de Dios, buscando lo nuestro y no lo de Él. Porque si Dios hace milagros, mis hermanos, Él lo va a manifestar bajo los rasgos que su palabra ya nos ha establecido. Todo lo demás son milagros engañosos. Dios es el único que hace verdaderos milagros con fines y propósitos excelsos, dignos de alabanza, gloriosos. Dios es el que hace los verdaderos milagros. Los milagros de Dios llevan el propósito de mostrar su presencia. Los milagros de Dios llevan el propósito de mostrar su poder y su interés en la salvación de los hombres. Esos no son engañosos. Esos llevan la intención de salvar a los hombres. Son actos por medio de los cuales Dios maravilla las mentes de las personas, pero no solamente por maravillarlas, sino lo hace con el fin de atraerlas a Él para hacerlos salvos. Por eso los milagros, hermanos, nunca deben de ir aislados al testimonio de la palabra de Dios o a la predicación del Evangelio. Nunca un milagro debe de ir aislado a la predicación del Evangelio, al testimonio de la palabra de Dios. Este tipo de milagros son los que Pablo hizo, milagros extraordinarios,
porque no solamente había sanidades, no había liberaciones solamente, sino lo mejor de todo, había salvación en esa ciudad. Por eso eran milagros extraordinarios. Por eso eran milagros que otros podían anhelar. Ahí se manifestó el incomparable poder de Dios. Y el poder de Dios, mis hermanos, no es superstición. El poder de Dios es verdad. El Señor jamás se va a quedar sin testimonio. Y a través de los tiempos sigue obrando con poder para manifestar su gloria y para dar evidencia de que Él actúa a través de todos los tiempos en cualquier persona que ha creído en Él. Y lo seguirá haciendo. Porque la Escritura dice claramente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que podemos estar seguros que el Señor seguirá obrando de acuerdo a su buena voluntad, a fin de seguir haciendo bien a sus hijos y a fin de dar testimonio en contra de los incrédulos. Pero todo, mis hermanos, es conforme a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y todo basado en sus propósitos. Fíjense, Pablo hacía milagros extraordinarios, ahí lo dice, ¿sí o no? Pero Pablo no siempre podía sanar. Dios decidió que por medio de Pablo se hicieran milagros extraordinarios en Éfeso, una ciudad sumergida en la hechicería, en la adivinación, en la perversidad, pero estaba rodeado por el Evangelio. Pero Pablo no siempre podía sanar. Tú ves un Pablo que en Éfeso tan solo sus prendas sanaban enfermos. Pero en otras ocasiones Pablo no tuvo este poder. Pablo no se sanó a sí mismo. 3 veces rogó a Dios para que le quitara un malestar. ¿Y qué dijo Dios? Bástate mi gracia, no quiero. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo lo entendió y dijo, entonces me gloriaré cuando soy débil, porque entonces reposa el poder de Dios sobre mí. Pero Pablo, tan solo con tus prendas de mocos sanabas a los enfermos. Sí, pero ahora Dios no quiere. Pablo no pudo sanar tampoco a Epafrodito, quien estuvo a punto de morir. Tampoco pudo sanar a Timoteo. Le dijo, mejor Timoteo, ve, atiéndete con un doctor. Porque no está en la voluntad de Dios que sanes. Tampoco pudo sanar a Trófimo, otro de sus compañeros. ¿Por qué? Porque no depende de qué tanta fe tenga uno. No depende de los dones. Incluso no depende de la incredulidad. Depende de la voluntad de Dios, hermanos. Nada puede limitar el poder de Dios, que es conforme a sus propósitos. Pero tampoco nadie puede forzar a que Dios haga algo que no está dentro de su plan perfecto. Porque aunque se requiere fe, no importa cuánta fe tenga, si Dios no quiere, no quiere. Ahora, no importa qué tanta incredulidad tenga otro, cuando Dios quiere, Dios sí quiere. ¿Por qué Dios sanó al paralítico que llevaban los amigos? ¿Por la fe del paralítico? Por la fe de sus amigos. La Escritura lo especifica claramente. Al ver Jesús la fe de ellos, quizá el hombre era un incrédulo y fue porque lo cargaron. No tuvo opción, se lo llevaron a la fuerza. Pero la fe de ellos era mucha y el Señor quiso sanarlo y lo sanó. Nada puede limitar el poder de Dios, que es conforme a su voluntad. Y sí, tenemos un Dios de milagros, hermanos, pero esos milagros están sujetos a sus planes y propósitos y están rodeados completamente de su verdad. La fe entonces que tenemos que tener nosotros en Dios no es una fe para que Dios obre maravillas y milagros conforme a mis deseos, sin considerar la voluntad de Dios, sino que es una fe que tiene que ser incondicional a sus decisiones maravillosas. ¿Cuántos creen que Dios toma decisiones maravillosas para con nosotros? Fíjate, cada decisión que Dios toma es maravillosa. Es para llevarnos más a Él. Bueno, nuestra fe está puesta en Él, en ese Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros.
Y sí, rogamos por milagros, porque dice la Escritura que el Señor atestiguó diciendo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esas son palabras de Jesús, son promesas de Jesús. Pero cuando nosotros aprendemos a sujetar nuestra fe a la voluntad de Dios, cuando nuestra fe es incondicional a sus pensamientos, a sus maravillas. Yo tengo una fe, pero esa fe va a obrar conforme a la voluntad de Dios. Porque mi fe es: obra, Señor, según tu buena voluntad. Mis hermanos, los milagros que Dios hace son una manifestación de su poder y dan testimonio de que Él está obrando en medio de su pueblo, en medio de este mundo. Pero también los milagros nos hacen responsables para darle una respuesta a Dios. Y son provechosos para aquellos que reconocen la misericordia de Dios a través del milagro y se disponen a fortalecerse en la fe para seguir obrando cada vez más conforme a la buena voluntad de Dios, para seguir viviendo conforme a su palabra. Pero al mismo tiempo esos milagros poderosos que atestiguan de la presencia de Dios en nosotros, atestiguan en contra de los incrédulos y los condenan a causa de la dureza de su corazón al obrar de Dios. Porque solamente ven el milagro como aquellos leprosos, como un beneficio personal y no como un medio para rendir su vida a Dios. Los milagros dependen de la voluntad de Dios. Y en esa voluntad nosotros tenemos que estar descansados. Aunque también nos ha dado la libertad de creer que Él puede obrar maravillas, prodigios y señales en medio de nosotros. Que lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero todo es conforme a su voluntad. ¿Cuántos quieren ver un milagro de parte de Dios? Amén. Pero si Él quiere hacerlo. No porque yo me aferre y si no me sana, si no me provee, si no, yo sigo con el mismo gozo, la misma alegría. Porque sé que aunque no me mostró su poder en sanidad, me ha mostrado su poder en mi salvación. Me ha mostrado su poder en muchas otras cosas. Es ese Dios que me ha amado incondicionalmente y yo vivo por Él y para Él. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Un Dios de milagros. Ese es el Dios que tenemos. Y yo creo, mis hermanos, que Dios puede obrar un milagro y lo ha hecho. Yo les he contado cosas maravillosas que Dios ha hecho y que son inexplicables. Pero todo es conforme a su buena voluntad. Y esos milagros tienen que producir cosas en nuestro corazón. Tienen que afirmar nuestro corazón en el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Esos milagros tienen que hacernos ver un Dios tan grande, tan bondadoso, tan lleno de amor, que yo decida de todo mi corazón dedicar mi vida por entero a Él. Y que cada uno de los milagros que el Señor está haciendo en nuestras vidas no hagan otra cosa sino hacer que nuestra mirada se ponga cada vez más en Dios. No en el milagro, no en los beneficios, sino en el Dios que hizo los milagros. Como aquella mujer llamada Sara, a quien se le prometió un hijo. Y dice que ella creyó en aquel que había prometido, sabiendo que era también poderoso para hacer todo lo que quería y todo lo que había dicho que haría. Ese es nuestro Dios, hermanos. Yo te invito a que cierres tus ojos. Yo no sé si tú necesitas un milagro de parte de Dios o lo has pedido. Yo no sé si Dios ha respondido en alguna ocasión a alguna de tus peticiones. Tampoco sé si lo has buscado por fuera de su palabra, de su voluntad. Pero mi hermano, déjame decirte, tenemos un Dios de milagro. No necesitas
hacer otra cosa sino confiar en Él. Todas tus necesidades, todos tus deseos, Dios los puede hacer una realidad en tu vida, si Él quiere. Pero si no quiere, podemos seguir confiando plenamente en Él. Porque quizá no haga los milagros que le pedimos, pero sí obrará en muchas otras cosas. Habrá señales, habrá prodigios, maravillas en medio de nosotros. Sea que recibamos de Dios algo extraordinario, o sea que no lo hagamos, que nuestra mirada siempre esté en el autor y consumador de nuestra fe, en el autor de nuestra eterna salvación. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, porque es una realidad, Señor, que tu verdad nos hace libres. Libres de todo engaño, de todo pensamiento impío. Libres incluso de la esclavitud de nuestros propios deseos y pensamientos, nuestros propios anhelos. Para poner nuestra mirada solamente en ti. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor, y no hay nada que no puedas hacer. Y hoy hemos visto cómo has obrado maravillosas cosas en muchas personas. Aún hasta el día de hoy los cojos andan. Los muertos son resucitados. Aún los demonios hasta el día de hoy salen en tu nombre. Hasta el día de hoy sanas a los enfermos. Puedes dar vista a los ciegos. Y hasta el día de hoy tu evangelio sigue siendo predicado a toda criatura. Gracias, Señor Jesús, porque podemos entrar a tu presencia y descansar plenamente en ti. Somos tu iglesia y en este lugar adoramos tu nombre. En este lugar tú eres el centro. Nosotros giramos alrededor tuyo, alrededor de tu voluntad. Y creemos que puedes obrar maravillas en medio de nosotros. No tenemos que acudir a ninguno de esos engañadores o perversos que van en contra de tu voluntad, a ningún milagrero, a ninguna persona que trate de usar tu nombre para engañar, para enriquecerse, para apartar de la fe, a ningún anticristo, porque tú eres quien puede proveer todas las cosas que necesitamos y lo has hecho hasta el día de hoy, tanto naturales como espirituales, y no dependemos de nadie más sino solo de tu gracia. Y si tú decides sanar, Señor, gracias porque es tu poder obrando en medio de tu pueblo. Es ese Dios que es el mismo por los siglos de los siglos, manifestando milagros extraordinarios en medio de tu pueblo. Un pueblo que se rinde cada vez más a ti. Pero si tú dices, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, entonces, Señor, yo de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí tu poder. A nosotros solo nos basta orar. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes obrar en mi vida, en mi familia. Si quieres, tú puedes quitar el cáncer. Si tú quieres, tú puedes quitar cualquier enfermedad, Señor. Pero no se haga nuestra voluntad, sino lo que tú quieres. Y si tú haces milagros, Señor, en este día, en nuestras vidas, en nuestras familias, no queremos poner nuestra mirada en el milagro. Queremos ponerla en el Dios
de milagros, en el Dios Todopoderoso. No queremos jactarnos de la sanidad, queremos gloriarnos en nuestro Salvador. No nos regocijamos de que los demonios se sujeten, de las sanidades, no. Nos regocijamos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Aquí estamos, Señor Jesús. Solo queremos levantar a ti un clamor, oración a ti, y que seas tú obrando, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de ti. Si hemos buscado las cosas que no son tuyas, incluso las que abominas, Señor, aquí estamos, Señor, y rendimos nuestra vida delante de ti. Confesamos nuestros pecados. Y en la intimidad de nuestro corazón, Señor, obra maravillas, señales y prodigios. Obra milagros extraordinarios en cada uno de los que estamos aquí. Nos acercamos a ti, Señor Jesús, en oración, y no vamos a dejar de orar. Vamos a orar incansablemente, porque tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios de milagros, Señor. A ti oramos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio de poder acercarnos a ti. Derrama tu poder y tu gloria, Señor. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Vamos, dile al Señor como una oración. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. A ti clamamos, Señor. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Levanta tus manos al Señor y oremos, hermanos, como un mismo cuerpo. Dile. Oremos hasta ver que Dios responda. Su palabra dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos, para ver hombres viviendo en santidad. Levanta tus manos muy en alto y dile: Señor, aquí estoy, Jesús, obra poderosamente. Oremos hasta ver que Dios responda. Su palabra dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos, para ver hombres viviendo en santidad. Aquí estamos, Señor Jesús. No nos acercamos a ti confiando en nuestras propias obras, en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Nos acercamos a ti creyendo que eres un Dios poderoso para obrar maravillas en medio de nosotros. Lo has hecho
siempre, Señor, y lo seguirás haciendo hasta el día de hoy. Por eso nosotros oramos. No desmayamos, Señor, sino que seguimos clamando a ti para que tú hagas milagros que nos lleven a rendir nuestro corazón más a ti. Oramos para que tu pueblo dé testimonio de tu gloria y de tu poder. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente hasta tu trono de gracia. Yo sé que ahí recibiremos gracia y misericordia en el momento oportuno. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, porque tú estás obrando maravillas en medio de tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Yo quiero, así continúa tú con tus ojos cerrados, pero quiero hacer un llamado a cada uno de los que quieren ver un milagro de parte de Dios en sus vidas. A todos aquellos que han estado pidiendo a Dios un milagro, o que quizá no lo han pedido, pero quieren hacerlo, que pasen aquí al frente. ¿Alguna enfermedad? Yo sé que Dios puede obrar milagros y maravillas. Yo sé que Dios puede restaurar el cuerpo, puede traer salvación, puede incluso atraer a la salvación a muchos de los cuales nosotros por mucho tiempo hemos estado orando. Y hoy nos unimos como una iglesia, orando al Señor. Señor, obra maravillas y milagros en medio de tu pueblo, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos tu poder obrando en medio de nosotros. Óyenos, Señor Jesús. Tú eres un Dios de milagros, eres un Dios de proezas. Levanta tus manos al Señor, tú que pides al Señor un milagro en un símbolo de rendición de corazón. Dile: Señor, aquí está mi vida entera. Tu palabra, Señor, nos dice que aún cosas mayores haríamos si creemos en ti. Y nosotros venimos rendidos creyendo en ti. Pero yo sé que tus milagros no son superficiales, porque tus propósitos, Señor, son eternos. Y tú obras según tu voluntad para obrar tus propósitos eternos en cada uno de nosotros. Y hoy oramos a ti. Hoy oramos, Señor, para que tú transformes la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Transforma su vida, Padre. Tú sabes lo que necesitan, Señor Jesús. Tú sabes lo que necesitan, y hoy clamamos a ti por un milagro. Clamamos a ti para que obres en cada uno de nosotros. Trae sanidad al cuerpo, Señor. Trae sanidad al alma. Transforma las vidas. Restaura los corazones. Humilla a tu pueblo delante de ti, con tu poder y con tu gloria. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que no oramos vanamente, sino oramos al Dios vivo y verdadero, al Dios todopoderoso. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por amarnos tanto.
Gracias, Señor Jesús. Sigue levantando tus manos al Señor y dile: Señor, trae sanidad sobre mi vida, haz un milagro en mi vida. Porque a ti oramos, Señor Jesús, y tú responderás, Señor, maravillas en medio de nosotros, Señor. Sigue orando al Señor y dile: Señor, obra un milagro, Padre. Yo sé que tú puedes obrar un milagro en nuestras vidas, en mi vida, en mi familia, en mi cuerpo. Gracias, Señor Jesús. Hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. Responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. Responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. Responda su palabra. Sé que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. Que Dios responda su palabra. Sé que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. Hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo en santidad. Gracias, Señor Jesús, porque no ignoramos tu poder y tu gloria, Señor. No ignoramos lo que tú puedes hacer, porque nada te es difícil. Pero yo sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias, Señor Jesús, por oírnos, Señor, por estar en medio de nosotros, por estar en este lugar, fortaleciendo, restaurando, sanando. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por hacer tu obra en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Tomen su lugar nuevamente, mis hermanos. Sigan orando al Señor, sigan clamando al Señor. Sigan de pie. Quiero que nos despidamos
entonándole al Señor un canto de adoración, donde declaremos lo que es Dios en nuestras vidas. ¿Quién es Dios? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Y ahora levanta tus manos y dile: Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque eres un Dios de milagros. Gracias, Señor mío y Dios mío. Sigue obrando, Padre, en cada corazón, en cada persona, en cada cuerpo. Aquí estamos, Señor. Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Solo tú, Señor Jesús. Tú y solo tú, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano restaurando y sanando todo mi ser. Dile: Jesús, Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano restaurando y sanando. Extiende tu mano, todo Señor. mi ser. Toca cada cuerpo, Señor. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. Levanta tu voz. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. Confiésalo con tus labios. Te esperamos, Señor Jesús. Tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas. Eres tú, Señor. Eres Dios de milagros, Señor Jesús. Eres tú. Extiende tu mano poderosa, Señor. Tócanos, Señor Jesús. Tócanos, Señor Jesús. Y tu bondad eterna son. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos. Y en ti cada día. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Dile: te adoramos hoy, Jesús. Adórale, dile. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Te adoramos a ti, Señor. Jesús, Dios de proezas, Dios de milagros. Amén. ¿Cuántos de nosotros esperamos en el Señor?
Amén. Y dice su palabra que ninguno de los que esperamos en Él seremos defraudados, seremos avergonzados. Vayámonos, mis hermanos, con fe en nuestro corazón, en quién es Dios en nuestras vidas y de lo que Él puede hacer en nosotros. Amén. Que nuestro Dios es un Dios de milagros. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Seguiremos orando unos por otros y confiando en lo que el Señor puede hacer en cada uno de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Despídanse unos a otros y nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias, hermanos.